Sean todos bienvenidos. Qué bueno estar un fin de semana más juntos, poder leer, poder compartir. Hoy vamos a ver una historia corta, pero hermosa. Una historia que nos habla del poder de Jesús en la vida del hombre y de cómo Jesús fue a lo más profundo, a lo más básico con el hombre, y es la enfermedad. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, verso 1 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y permítanme empezar contándoles un poco acerca de la lepra, ya que hemos leído una historia en donde el leproso es el protagonista junto con Jesús de esta historia. Lepra es una palabra griega, lepros, su raíz, lepus, y quiere decir escama. Es una enfermedad de la piel. El pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, adquirió esa enfermedad. Y al llegar a la tierra prometida, ellos trajeron esa enfermedad, la cual en el tiempo de Jesús era una enfermedad muy común. En la actualidad, lo que pudiera ser similar a la lepra de aquel momento es una enfermedad poco contagiosa. Un 10% de las personas podrían contaminarse con lepra. Y quizás debemos de saber de que el estado de California, en Estados Unidos, está teniendo mucho aumento en esta enfermedad. 300 casos al año de esta enfermedad se presentan en California. Y esta enfermedad tenía algunos síntomas. Eran síntomas físicos que empezaban por llagas, luego también afectaba el sistema nervioso. Lo que producía era una especie de anestesia en los nervios, lo cual quitaba la sensibilidad en los miembros. Por eso se ha dicho y se ha escuchado que los leprosos se les puede caer la nariz, las cejas. Pero lo que pasa es que como ellos pierden sensibilidad en sus miembros, un leproso fácilmente puede estarse friccionando su nariz y él no siente ninguna sensibilidad. Y de tanto hacerlo, él puede caérsele su nariz, los dedos de sus manos, de sus pies, igualmente al estar friccionándoselos, como no hay ningún sentido que les diga, que les alerte, ellos pueden perder sus dedos. Se decía que una persona leprosa, que su zapato le quedara apretado por no sentirlo, con tanta fricción, él podría también no perder los dedos de sus pies.
La lepra también dañaba los ojos, los dientes, provocaba manchas rosas o blancas en la frente. El olor de una persona leprosa era totalmente desagradable producto de todo esto. Y su voz era una voz bien ronca, muy distintiva. La lepra se transmitía de boca a boca por el aire. Cuando se tocaba algún objeto que un leproso hubiera tocado antes. Cuando usted podía hacer o hacerse con una aguja que hubiera usado un leproso, también podía transmitirse la lepra. Y la distancia que había que tener de un leproso era al menos 1.85 centímetros. Era una condición horrible, una enfermedad terrible, pero muy común en los tiempos de Jesús. Y he querido hacer estas pequeñas menciones o señalar estas pequeñas cosas para que podamos entender ese escenario entre el leproso y Jesús. Verso 2, volvamos a él. Dice, y he aquí vino, se acercó un leproso y se acercó con confianza, porque Jesús en ese momento está rodeado de mucha multitud. Él acababa de bajar del monte, la gente lo seguía, lo rodeaba, pero aquel hombre se abrió camino entre la multitud, aún con lepra. Él fue consciente de su condición fatal, terrible, producto de la enfermedad. Sin importar lo que los demás le dijeran, él se fue abriendo camino en medio de la multitud hasta llegar a donde Jesús estaba. Y quiero decir algo acá, querido amigo, muchas veces en nuestra vida no debe de importarnos lo que los demás digan. Y este hombre, sin importar lo que los demás pensaran, él se lanzó a acercarse a Jesús. Perdió toda vergüenza, venció todo estigma social por su condición de leproso. Pero es que su necesidad era tan profunda, era tan grande, que él necesitaba ayuda. Y él podía reconocer que aquel hombre, Jesús, era quien podía ayudarle. Entonces se acercó con confianza, creyendo que Jesús podría hacer algo por él. Sigue diciendo el verso, y se postró con reverencia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Él, después de haber vencido los obstáculos, después de haber luchado contra todo aquello que se pudo haber opuesto para que él llegase delante de Jesús, ahora cae a los pies de Jesús y nos muestra una tremenda reverencia. Este era un hombre, un leproso, por fuera vil, miserable, sucio, pero por dentro era hermoso. Era un hombre reverente, era un hombre que podía caer delante de Jesús en adoración, reconociendo, pienso yo, delante de quién él estaba, de Dios, el Rey. Él sabía de la presencia de aquel hombre, del Señor. Sigue diciendo el verso, le dijo el leproso, puesto de rodilla delante de Jesús, Señor, Señor, si quieres, puedes
limpiarme. Y eso no es más que fe, porque él se acerca a Jesús, cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Señor, si quieres, yo sé que tú tienes el poder para hacer algo por mí. Tú tienes el poder suficiente para limpiarme. Tremendo. Eso se llama acercarse con humildad. ¿Sabe qué? Es importante que yo diga esto hoy. Él no se acercó al Señor haciendo demandas. No se presentó dando las razones para lo cual él debía de ser curado. No se presentó reclamando sus derechos, ni diciendo muchos decretos delante de Jesús. No, él no le dio instrucciones a Jesús de qué debía de hacer ahora que él estaba postrado clamando. Él solamente le pidió ayuda. Él le dijo, Señor, si quieres, si tu ánimo está presto, si tu compasión, si tu misericordia se inclina hacia mí, si quieres, puedes limpiarme. Y eso es decir, yo estoy seguro que tú lo puedes hacer. Acercarse confiadamente al Señor, con humildad de corazón, respetando su soberanía, su decisión de poder hacer lo que nosotros tanto necesitamos, pero seguros y confiados de que Él puede, de que Él es milagroso, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él es amable con nosotros. Sigue el verso. En el 3 dice la palabra, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, es mi voluntad ayudarte. Es mi deseo hacer algo por ti. Me identifico contigo. Tengo compasión de ti. Tengo misericordia de ti. Quiero ser limpio. Y sigue diciendo el verso. Y al instante su lepra desapareció. Querido amigo, cuando Jesús toca nuestra enfermedad, cuando Jesús toca nuestra vida, al instante, aquella terrible, odiosa, espantosa enfermedad se fue del leproso y él quedó totalmente limpio. Porque quiero decirles algo, pongan mucha atención. El limpio tocó al sucio, eso era el leproso, un sucio, pero el limpio lo toca. Porque cuando la luz toca la oscuridad, ¿quién gana? La luz. Cuando la vida toca la muerte, ¿quién gana? La vida. Y Jesús lo tocó y al instante aquel mal, aquel azote, aquella terrible condición se fue del leproso.